¿Acaso Díaz-Canel dejará el poder en abril de 2023? Los resultados de su primer lustro en el poder deberían inspirar a un mínimo de decencia del títere castrista Miguel Díaz-Canel para que se abstenga de renovar su mandato en abril próximo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Según la Constitución de 2019, el presidente en funciones de Cuba puede convocar el estado de emergencia por catástrofes naturales o guerra contra otro estado, pero en su artículo no aparece la posibilidad de convocar a la guerra civil como lo hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2021. La dictadura cubana apuesta al olvido popular y la prensa internacional acompaña. Tanto el derecho nacional como el internacional prohíben un llamado a la guerra civil, un acto inédito en las repúblicas democráticas desde finales del siglo XIX. La Carta Magna de 2019, en su artículo 128, inciso J y K, define los derechos del presidente a la convocatoria a la movilización general en tres instancias: guerra contra otro estado, la defensa del país y situaciones de catástrofes naturales. En una república democrática, Miguel Díaz-Canel sería inmediatamente suspendido de sus funciones si se atreviera a convocar un estado de sitio, como lo hizo el 11 de julio de 2021. El mandatario designado no tiene la decencia de dimitir. En cambio, se ha adjudicado una cifra récord de presos políticos y un éxodo masivo que en el último año sobrepasó los 270.000 cubanos llegados a Estados Unidos por sus fronteras terrestres, sin contar los más de 10.000 que intentaron cruzando el estrecho de Florida. El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser impuesto por el Poder Ejecutivo, en particular por el jefe de Estado, y con la autorización del órgano legislativo correspondiente a ejecutarlo. El estado de sitio representa un concepto equivalente al estado de guerra, que otorga a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión, mientras quedan suspendidas las garantías constitucionales. En el caso de Cuba, el agravante radica en que Díaz-Canel no ha sido elegido ni votado por la ciudadanía, sino por un municipio, y ocupa un puesto en la administración del país impuesto por el dictador Raúl Castro. De ahí la instancia de la dictadura cubana en presentar las manifestaciones pacíficas, espontáneas y masivas ocurridas el 11 de julio de 2021 como manifestaciones violentas y dirigidas desde fuera de Cuba, aún sin haber podido probarlo en la contracampaña política lanzada por sus medios de propaganda ni en los tribunales. Un segundo agravante es que el legislativo cubano no tiene poder de controlar al presidente cuando éste incurre en un acto inconstitucional como el que analizamos. El designado se saltó el paso de consultar al Parlamento, que apoyó la aberración política de convocar a una guerra civil. La tercera agravante es que en 6 décadas de cleptocracia comunista ha impuesto el estado de excepción permanente sin comunicarlo a la ciudadanía ni al mundo. Los cubanos no hemos gozado de garantías constitucionales antes ni después de 2019. El balance de las políticas públicas del presidente designado en los últimos 5 años es un desastre nacional: aumento sustancial de la pobreza y la desigualdad, inflación galopante, salarios y pensiones paupérrimos, crisis alimentaria, apagones continuos, accidentes evitables como los del Hotel Saratoga y la base de supertanqueros, muertes por COVID-19 que pudieron evitarse, causadas por una estrategia sanitaria errática que inició la vacunación después de la llegada de la pandemia a Cuba, y una represión masiva contra el pueblo que, entre otras causas, ha provocado el mayor éxodo de la historia nacional. La prueba del deterioro del país se ejemplifica en el Índice de Desarrollo Humano. En 1990, Cuba ocupaba el puesto 56 entre los países que miden este indicador. Hoy ocupa el puesto 83, es decir, en los últimos 30 años, Cuba ha descendido 27 escaños en el Índice de Desarrollo Humano. La Constitución permite al gobernante designado un mandato de 5 años, renovable por otros 5 años. Sin embargo, el resultado de su primer lustro en el poder debería inspirar a un mínimo de decencia en Díaz-Canel para que éste se abstenga de renovar su mandato en abril próximo. La otra opción sería esperar una rebelión popular masiva para poner fin a las nefastas políticas públicas
de esta dictadura fracasada. Siguiendo con las noticias, el bandazo putinesco de los mandamases continuistas. Si la Rusia de Putin va a ser el modelo de las reformas que se proponen emprender los mandamases de la continuidad, ya sabemos lo que se viene. Los mandamases que pretenden ser la continuidad del régimen de Fidel Castro han conseguido serlo en la tosuda insistencia en los disparates y políticas fallidas, y también en cuanto a los bandazos económicos, en el que están a punto de empeñarse ahora, supera a los más abruptos de los que dio el comandante. Un programa de reformas para transformar la economía cubana, basándose en el desarrollo de la empresa privada y tomando como modelo a la Rusia de Vladimir Putin. Lo anunció la agencia Interfax luego de la reunión sostenida entre el presidente y el primer secretario del Partido Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, el economista ruso Boris Titov, un empresario millonario que se define como liberal de derecha y que es uno de los principales asesores del presidente Vladimir Putin. El programa de reformas será asesorado por el Instituto de Economía de Crecimiento Stolpin, creado en 2016, que lleva el nombre de Piotr Stolpin, quien fuera el premier y primer ministro del Interior del zar Alejandro II hasta su muerte, ocurrida en un atentado cometido por revolucionarios en 1911. No se sabe cómo rayos digerir esto. Desarrollo de la empresa privada. Cuando más hablan los mandamases castristas de fortalecer y privatizar la empresa estatal socialista, reformas de protocolos capitalistas asesoradas por un think tank conservador que lleva el nombre de un premier zarista, que, aunque emprendió reformas en la agricultura rusa, se opuso ferozmente a toda la liberación política y fue un represor tan sanguinario como ministro del Interior, que decía que a los que ahorcaba les ponía la corbata de Stolipin. Sería el socialismo de mercado chino o el vietnamita más afín al discurso socialista, al que se mantienen aferrados los mandamases de este neocastrismo. Con este golpe de timón a la derecha, que será la irreversible y la intangibilidad del sistema socialista que dice la Constitución cubana, no deberían estar consternados de este giro a la derecha los ilusos que todavía esperaban por un socialismo participativo y democrático. Esta jugada putinesca se veía venir. Ahora, los oligarcas en ciernes de Gaesa y los burócratas mafiosos cómplices suyos no tendrán que disimular la piñata, ni desgastarse hablando de justicia social y otras zaranjadas en las que nunca creyeron. ¿Cómo se sentirán si los privan del discurso marxista-leninista, los ancianitos, retanqueros y demás fósiles de la ortodoxa comunista que quedan en el Comité Central y el Buró Político? Porque ellos no están engañados, que cree todavía que la Rusia que agreda a Ucrania y aspira a reconquistar su imperio sigue siendo la Unión Soviética. Ellos saben que Rusia es capitalista y que lo único en común que tiene Putin con los comunistas es el desprecio a la democracia y el odio a los Estados Unidos, el que les conviene tener de aliado. Problemas ideológicos aparte, a ver si los ayuda a salir de este atolladero en el que están metidos. Si la Rusia de Putin va a ser el modelo de reformas que se proponen emprender los mandamases de la continuidad, ya sabemos lo que se viene. Les cuento cómo será el remake cubano de la película rusa. Vendrán las privatizaciones y los militarotes de la FARC y el Minin se meterán a empresarios. Los principales jefazos comunistas se convertirán en millonarios oligarcas que salpicarán a sus aliados y seguirán exprimiendo al pueblo. El problema es que, a diferencia de Rusia, donde había mucho para robar, en Cuba, luego de 64 años de desastre, apenas habrá que repartirse en la piñata, si acaso, por mucho que las remesas de los emigrados, el dinero del turismo y el de los médicos alquilados. Ya veremos lo que pasa. Lo que sí es seguro, que las consecuencias las sufrirá el pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Padre y vida mis hermanos, nos vemos.